A ver, respira profundo porque lo que estás a punto de escuchar no es una teoría conspirativa de Internet, no es un hilo de Reddit, ni un meme exagerado. Es la realidad política y judicial de Estados Unidos en este momento. Y sí, es tan grave como suena. Porque mientras te dicen que todo es transparente, que la justicia funciona y que nadie está por encima de la ley, por debajo de la mesa se están ejecutando una de las maniobras de encubrimiento más descaradas de los últimos años. Y el protagonista, como no, es Donald Trump. Hoy vamos a hablar de algo que casi nadie en los grandes medios quiere explicar con claridad. El encubrimiento del volumen 2 del informe de Jack Smith, el caso de los documentos clasificados escondidos en Mar-a-Lago, el papel de la fiscal general Pam Bondi, la jueza Aileen Cannon, y cómo el propio Departamento de Justicia está ayudando a que todo esto nunca vea la luz. Quédate hasta el final porque lo que está pasando aquí no es solo un caso judicial, es una radiografía de cómo se puede torcer un sistema entero desde dentro. Y si este tipo de análisis te sirve, ya sabes, suscríbete, dale like y comparte, porque esto no lo vas a ver explicado así en los noticieros tradicionales. Empecemos por lo básico. Jack Smith fue nombrado fiscal especial para investigar dos cosas fundamentales relacionadas con Donald Trump: el intento de revertir las elecciones del 6 de enero, el robo, ocultamiento y obstrucción relacionado con documentos clasificados en Mar-a-Lago. El informe final de Jack Smith se divide en dos partes. El volumen 1 trata sobre el asalto al Capitolio. El volumen 2 trata del caso de los documentos clasificados. ¿Y qué pasa con el volumen 2? Que nadie lo ha visto, que nadie lo puede leer, que nadie puede hablar de él. Y no porque no existe, sino porque lo tienen literalmente secuestrado. Aquí entra en escena una figura clave, la jueza Aileen Cannon, nombrada por Donald Trump. Esta jueza fue quien tuvo el caso de los documentos clasificados, y aunque lo desestimó hace ya más de un año, sí, más de un año, decidió algo insólito: mantener sellado todo lo relacionado con el volumen 2 del informe, según diciendo que tiene jurisdicción sobre un caso que ya cerró, negarse a autorizar su publicación. Durante más de un año no hizo absolutamente nada, hasta que el Tribunal de Apelaciones del 11º Circuito, ya cansado, básicamente le dijo: jueza, usted sigue siendo responsable de esto, haga algo. ¿Y qué hizo Cannon? Pidió más tiempo, pidió informes, pidió briefings y pateó la pelota hasta finales de enero o febrero. Exactamente lo que se había predicho que haría. Aquí viene la parte más escandalosa. Cuando por fin el Departamento de Justicia responde, no lo hace para defender la transparencia, hace exactamente lo contrario. El Departamento de Justicia, bajo la dirección de Pam Bondi, presenta un escrito diciendo básicamente esto: el volumen 2 no debe publicarse jamás. Es un documento interno deliberativo. Está protegido por privilegios y su divulgación sería improcedente. Sí, escuchaste bien. El mismo Departamento de Justicia que se supone que investiga delitos federales ahora defiende que el informe sobre el presunto robo de documentos clasificados por un presidente no debe ver la luz jamás. Y lo más increíble, el Departamento de Justicia dice que está de acuerdo con la defensa de Donald Trump. O sea, el fiscal y el acusado en el mismo equipo. En su respuesta oficial del 22 de diciembre de 2025, el Departamento de Justicia afirma lo siguiente, palabras más, palabras menos: que la investigación de Jack Smith fue ilegal desde su inicio, que Smith actuó sin autoridad, que el caso fue una persecución política, que el volumen 2 es un documento deliberativo interno y que, por tanto, nunca debe hacerse público. Incluso llegan al extremo de afirmar que Trump tenía derecho constitucional a lo que hizo, como si esconder documentos clasificados fuera ahora una libertad civil. Y atención a esto,
El Departamento de Justicia reconoce que ni siquiera puede garantizar qué partes del informe están correctamente censuradas, porque las personas que redactaron el informe ya no trabajan ahí. Es decir, no sabemos exactamente qué contiene, pero aún así creemos que nadie debe verlo. Brillante. Ahora viene lo más surrealista. Jack Smith fue citado a declarar ante el Congreso. Él estaba dispuesto a hacerlo, de hecho. Dijo claramente: puedo hablar de mi investigación, solo no puedo divulgar información clasificada. Pero el Departamento de Justicia le dijo lo siguiente: si mencionas cualquier cosa de caso Mar-a-Lago que nosotros consideremos sellada, te procesamos penalmente. Así, sin aclaraciones, sin límites claros. Smith pidió orientación. Díganme qué puedo decir y qué no. Respuesta del Departamento de Justicia: arriésgate y luego vemos. O sea, lo dejaron en una trampa legal deliberada. Cuando Jack Smith finalmente testificó, solo pudo hablar del 6 de enero. El congresista Jamie Raskin lo dejó claro durante la audiencia. Smith no pudo responder nada sobre el volumen 2. El Congreso no pudo hacer preguntas clave. Se comprometieron a volver a citarlo cuando se levante el bloqueo. Raskin incluso anunció que los demócratas ejercerían su derecho para llamarlo de nuevo a declarar. Pero claro, todo depende de que la jueza Cannon permita que eso ocurra. Y ahí está el problema. El analista legal y exfiscal federal, Harry Litman, lo explicó sin rodeos. Dijo que esto es algo sin precedentes. Un fiscal especial bloqueado por el propio Departamento de Justicia. Una jueza que actuó como aliada política. Un sistema donde fiscalía y defensa juegan del mismo lado. Y una ciudadanía a la que se le niega el derecho a saber qué ocurrió. Litman fue claro: esto no es un debate legal normal, esto es una estrategia para borrar la historia. Y lo dijo sin rodeos: están intentando que el pueblo nunca sepa qué hizo Trump realmente con esos documentos. Aquí hay algo todavía más grave. El sistema judicial estadounidense funciona bajo una premisa básica: que las partes actúan de buena fe. Pero, ¿qué pasa cuando el Departamento de Justicia, el juez y el acusado están alineados? No hay mecanismo automático de corrección. No existe una figura legal clara que permita a un tercero intervenir cuando el sistema colapsa desde dentro. Y eso es exactamente lo que está pasando. Como dijo Litman, la Constitución no fue diseñada para resistir un gobierno que actúe de mala fe de forma coordinada. Y tiene razón. Aquí es imposible no notar el patrón: archivos sellados, información clasificada, promesas de transparencia que nunca llegan, excusas legales eternas y un sistema que protege a los poderosos. Lo mismo pasó con los archivos Epstein, lo mismo está pasando ahora. Siempre la misma frase: esto no se puede divulgar por razones legales. Y nunca se explica por qué. La gran pregunta es esta: si Trump no hizo nada malo, si el caso era tan débil, si todo fue una persecución política, ¿por qué no publicar el informe? ¿Por qué no dejar que la gente lo lea y saque sus propias conclusiones? La respuesta es obvia: porque el contenido es demoledor. Porque documenta cómo se llevaron los archivos, cómo se ocultaron, cómo se obstruyó la investigación y quiénes participaron. Y eso, políticamente, es dinamita. Esto ya no es solo un caso judicial, es una prueba de fuego para la democracia estadounidense. Estamos viendo un departamento de justicia alineado con su acusado, una jueza actuando como escudo político, un Congreso limitado y un informe que podría cambiar la percepción histórica encerrado bajo llave. Como dijo Harry Litman, algún día ese informe saldrá a la luz, tal vez este año, tal vez dentro de 10, pero cuando eso pase, la historia será más clara. La pregunta es, ¿vamos a permitir que se borre la verdad mientras sucede delante de nuestros ojos?
¿Crees que algún día veremos completo el volumen del Informe 2 de Jack Smith o estamos presenciando el encubrimiento definitivo? Déjame tu comentario aquí abajo. Atención, porque lo que vas a escuchar ahora no es cualquier cosa. Esto no es una noticia más, no es un titular aislado ni una exageración de redes sociales. Lo que está ocurriendo en Estados Unidos en este momento es, sin miedo a decirlo, una sacudida social de proporciones históricas. Y lo más grave es que muchos medios tradicionales están haciendo malabares para que no lo veas, para que no lo escuches, para que no lo compartas. Así que quédate hasta el final porque lo que te voy a contar hoy conecta protestas masivas, represión, propaganda, censura, cinismo político y un nivel de descaro que ya roza lo surrealista. Vamos por partes porque esto es largo, complejo y sinceramente indignante. Arranquemos con lo que pasó en Minnesota, y ojo con esto, porque no fue una protesta cualquiera. Según los organizadores, se esperaba que asistieran unas 50,000 personas. Ya de por sí una locura, pero lo que terminó ocurriendo superó cualquier cálculo. Entre 80 y 100,000 personas salieron a las calles de Minneapolis y St. Paul. El detalle, lo hicieron en temperaturas gélidas. Sí, muy frío. Un frío que te congela la cara, los pulmones y hasta las ganas de vivir. Y aún así salieron. No fue una marcha simbólica, fue una huelga general. Negocios cerrados, calles llenas, gente protestando de manera pacífica, organizada, decidida. Una de las mayores manifestaciones recientes en Estados Unidos. Y claro, la pregunta cae sola. ¿Por qué no lo viste en todos los noticieros? Porque, como dicen los propios organizadores, los grandes medios están intentando minimizarlo, ocultarlo o directamente ignorarlo. Pero las imágenes están ahí. Tomas aéreas, multitudes interminables, gente caminando bajo temperaturas extremas para decir basta. Esto no es un berrinche, es hartazgo acumulado. Y atención, porque esto no se quedó en Minnesota. En Nueva York, al mismo tiempo, 15,000 enfermeras hicieron una huelga masiva. No 5, no 100, 15,000 trabajadores de la salud diciendo que ya no dan más, que el sistema está roto, que no pueden seguir sosteniendo hospitales sin recursos mientras los de arriba se llenan los bolsillos. Y lo más interesante, el propio alcalde de Nueva York respaldó la protesta. Sí, escuchaste bien, el alcalde apoyando a los huelguistas. Esto no es habitual, esto es una señal clara de que algo está muy mal. Y mientras tanto, las protestas comienzan a replicarse en otras ciudades, de costa a costa, de norte a sur, como un efecto dominó. Ahora entramos en una parte delicada, muy delicada. Cuando la gente protesta, empiezan a salir testimonios escalofriantes sobre el actuar del ICE, en Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. Se habla de niños de 5 años detenidos, de menores de 2 años expuestos a gases químicos, de familias enteras llevadas a centros de detención, de agentes utilizando sustancias tóxicas, de personas enviadas a lo que muchos ya llaman, sin rodeos, campos de concentración modernos. Uno de los casos más impactantes es el de una niña pequeña afectada por gas químico durante un operativo. Y no estamos hablando de delincuentes armados, estamos hablando de familias, de niños, de personas indefensas. Y por si fuera poco, hay videos donde agentes del ICE se acercan a manifestantes pacíficos y les dicen literalmente: estamos ingresando tu rostro en una base de datos. Ahora eres considerado un terrorista doméstico. Sí, así por protestar. En uno de esos videos, grabado en Maine, se escucha claramente cómo un agente dice que la persona será fichada por manifestarse. Todo queda registrado, todo queda expuesto. Ahora agárrate porque aquí es donde la cosa se vuelve grotesca. Mientras miles de personas protestan, mientras hay huelgas, represión, crisis económica,
gente que no puede pagar comida, alquiler o atención médica, Donald Trump está publicando imágenes generadas por inteligencia artificial. ¿De qué? De arcos dorados gigantes en Washington, de palacios dorados, de pistas de carreras tipo Fórmula Indy rodeando el Capitolio, de sí mismo como si fuera una especie de emperador romano moderno. Todo esto mientras el país arde. Y no solo eso, su secretario de Transporte, Sean Duffy, sale a decir que lo más americano sería organizar carreras tipo Indy 500 en Washington, que eso uniría al país, que eso representa la libertad. Mientras tanto, el presupuesto para ICE y la patrulla fronteriza sigue creciendo. Miles de millones más para represión, vigilancia y persecución. Una contradicción obscena. Y aquí viene otra joya del absurdo. Según reportes confirmados, el Departamento de Seguridad Nacional pidió a FEMA que evite usar la palabra ICE al referirse a tormentas invernales. Sí, así como lo escuchas. ¿Por qué? Porque temen que la palabra ICE se use en memes contra el servicio de inmigración. Entonces ahora quieren decir freezing rain en lugar de ice storm. ¿El problema? Que eso confunde a la gente. No es lo mismo lluvia helada que tormenta de hielo, y esa diferencia puede costar vidas. Pero prefieren eso antes de aceptar que la palabra ICE genera rechazo social. Lo dijeron tal cual en televisión. No es una teoría, es un hecho. En medio de todo esto apareció Jessica Tarlov, una de las pocas voces críticas dentro de Fox News, y soltó una bomba en vivo. Dijo sin rodeos que Trump tiene aprobación negativa en inmigración, peor evaluación económica, desaprobación histórica en política exterior, rechazo masivo por el costo de vida y un desplome brutal tras el escándalo Epstein. Y remató diciendo algo que dolió. El bloque electoral de 2020 está de vuelta. Jóvenes, votantes negros, latinos, todos regresando al Partido Demócrata. Incluso bromeó con que el propio guionista de J.D. Vance parece odiarlo, porque comparó su gobierno con el Titanic, y todos sabemos cómo terminó el Titanic. Como si faltara algo, el equipo de Trump ha publicado una imagen generada por inteligencia artificial de un pingüino sosteniendo una bandera estadounidense en Groenlandia. Pequeño detalle, no hay pingüinos en Groenlandia, ninguno. Todos viven en el hemisferio sur, salvo una especie de Galápagos. Pero bueno, pedir geografía básica parece demasiado para este gobierno. Las redes estallaron y con razón. El músico Rod Stewart también habló y no se guardó nada. Criticó duramente a Trump por llamar perdedores a los soldados aliados que lucharon junto a Estados Unidos en Afganistán, tropas británicas, canadienses, danesas. Recordó que perdieron la vida cientos de soldados y que Trump, un evasor del servicio militar en 5 ocasiones, se atreve a despreciarlos. Sus palabras fueron durísimas y muy claras. Otro momento impactante fue el testimonio de Nikema Armstrong, líder comunitaria de St. Paul. Fue arrestada como si fuera una criminal peligrosa. Según sus palabras, la trataron como si hubiera cometido un delito. Mientras tanto, agentes acusados de acabar con la vida de civiles siguen libres. Y para colmo, el equipo de Trump difundió imágenes manipuladas de ella, alterando su rostro, su piel, haciéndola parecer otra persona. Un acto que muchos califican directamente como propaganda racista. Y llegamos al punto más oscuro. Trump firmó recientemente una ley sobre víctimas de trata de personas, pero lo hizo sin cámaras, sin prensa, sin preguntas. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo está bloqueando la publicación de los archivos Epstein, documentos que podrían revelar nombres, conexiones, redes de abuso. Llevan más de 10 días
en su escritorio sin moverse. Y mientras tanto, su administración persigue manifestantes, ficha ciudadanos y juega con inteligencia artificial como si el país no estuviera al borde del colapso social. Lo que estamos viendo no es una protesta aislada, no es un evento puntual. Es el síntoma de un país agotado. Gente que ya no puede pagar su renta, que no puede ir al médico, que vive con miedo, que ve cómo se criminaliza la protesta, que ve cómo se protege a poderosos y se persigue a ciudadanos comunes. Y la pregunta es inevitable. ¿Hasta cuándo va a aguantar la gente? ¿Hasta dónde puede estirarse la cuerda antes de romperse? Déjame tu opinión en los comentarios, porque esto apenas comienza. ¿Te imaginas que un presidente construya en secreto un búnker debajo de la Casa Blanca mientras levanta un salón dorado gigante usando dinero que nadie puede auditar y tratando de esquivar a un juez federal? No es una película de Netflix, no es una teoría conspirativa de Reddit. Es lo que está pasando ahora mismo en Estados Unidos. Y ojo, porque esto no va solo de un salón de fiestas, ni de caprichos presidenciales. Aquí estamos hablando de dinero público, fondos ocultos, posible lavado administrativo, un juez federal furioso y un presidente que actúa como si la Casa Blanca fuera su propiedad privada. Así que quédate hasta el final, porque lo que empezó como un simple salón de baile terminó revelando algo mucho más grande. Un búnker secreto, una cuenta opaca y un posible choque directo entre el poder judicial y Donald Trump. Vamos por partes, porque esta historia tiene capas, muchas capas. Todo empieza con una audiencia judicial reciente ante el juez federal Leon, un magistrado nombrado en su momento por George Bush. Nada de jueces radicales, nada de extremistas, un juez federal de carrera. ¿El motivo? Determinar si se debe detener inmediatamente la construcción de un enorme salón de baile que Donald Trump está levantando en el ala este de la Casa Blanca. Y cuando digo enorme, es enorme. 90,000 pies cuadrados. Costo estimado entre 400 y 500 millones de dólares. Más grande que la propia Casa Blanca, que tiene unos 55,000 pies cuadrados. Construido sin aprobación explícita del Congreso, con fondos cuya procedencia ahora están bajo sospecha. Y ahí viene lo interesante. El juez ya había dicho algo clave hace semanas. No voy a detener las obras subterráneas, pero la construcción vertical es otra historia. Es decir, el búnker subterráneo, ok, por ahora. El mega salón dorado, alto ahí. Pero Trump decidió seguir adelante. Y aquí es donde la historia se pone digna de película. Durante la audiencia salió a la luz algo que muchos medios pasaron por alto. Debajo del nuevo salón se está construyendo un búnker secreto. Ahora, seamos justos. La Casa Blanca siempre ha tenido un búnker subterráneo, desde 1941, después del ataque a Pearl Harbor. Franklin Roosevelt ordenó construir el famoso Presidential Emergency Operations Center. Ese búnker existe, no es nuevo. Pero lo que se está construyendo ahora no es una simple renovación. Es una nueva estructura reforzada, de última generación, con tecnología moderna, seguridad extrema y capacidad de comando y control. Hasta ahí uno podría decir, bueno, tiene sentido, los tiempos cambian y las amenazas también. El problema es cómo se está haciendo. Aquí es donde el juez prácticamente levantó una ceja y luego la otra. Resulta que el dinero no salió del Congreso, como manda la Constitución. Tampoco fue aprobado mediante el proceso regular. Entonces, ¿de dónde salió? De una cuenta especial llamada Executive Residence Fund, una cuenta poco conocida manejada directamente desde la Casa Blanca. ¿Y de dónde salió ese dinero originalmente? Del Servicio de Parques Nacionales. Sí, así como lo oyes. Fondos que estaban bajo supervisión judicial y del Congreso
fueron transferidos silenciosamente a una cuenta controlada por el Ejecutivo. En otras palabras, dinero público movido sin aprobación a una cuenta opaca usada para construir un proyecto multimillonario. A eso, en términos legales, se le llama algo muy feo. El juez no lo dijo explícitamente, pero los abogados del National Trust lo dejaron caer. Esto huele a lavado administrativo de fondos. Durante la audiencia, el abogado del Departamento de Justicia intentó justificar la obra diciendo algo increíble. Esto es similar a cuando Gerald Ford mandó a construir una piscina, o cuando Melania Trump remodeló una cancha de tenis. Y ahí el juez lo interrumpió literalmente. Dijo algo como: «¿Me estás comparando una piscina con la demolición del ala este y la construcción de un edificio de 90,000 pies cuadrados con un búnker debajo?» Traducción libre: no me tomen por tonto. El juez fue claro. Esto no es mantenimiento. Esto no es una remodelación. Esto es una obra mayor que requiere aprobación del Congreso. Y además lanzó una bomba política. ¿Por qué no van al Congreso? El presidente tiene mayoría ahí. Y la respuesta del gobierno fue aún peor, porque dijeron: si vamos al Congreso, tendríamos que usar dinero público. A lo que el juez prácticamente respondió: pues claro, de eso se trata. Otro punto gravísimo: el proyecto no está siendo gestionado por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército, ni por el Servicio de Parques, ni por arquitectos federales especializados. Lo está ejecutando el personal de la Residencia Ejecutiva. Es decir, gente cuya función es organizar cenas, logística doméstica, eventos protocolares, no megaconstrucciones subterráneas. Y aquí viene una de las frases más duras del análisis. Donald Trump no construyó edificios. Él pone su nombre en edificios construidos por otros. Y es verdad, Trump no es ingeniero, no es arquitecto, no es contratista. Su historial es licenciar su nombre, no ejecutar obras. Entonces, ¿por qué ahora sí? Trump defendió el proyecto públicamente diciendo que el país lo quería desde hace 150 años, que está por debajo del presupuesto, que tiene vidrios antibalas, que es antidrones, que será usado para inauguraciones, que es hermoso, que es magnífico. Y claro, no podía faltar el tono Trump. Es un gran proyecto, hermoso, grande, magnífico, mejor que cualquier otro. Pero lo curioso es que nunca mencionó el búnker. Nunca explicó por qué se necesitaba uno nuevo. Nunca dijo por qué no pidió autorización. Nunca explicó por qué el dinero se movió en secreto. Aquí entra la especulación razonable. Nadie discute que un presidente necesita protección. Nadie discute que el mundo es más peligroso hoy. Pero hay una pregunta que flota en el aire. ¿Por qué ahora? En secreto, sin supervisión, con fondos ocultos. Y más inquietante aún, ¿para qué escenario se está preparando? Algunos han recordado incluso la película Civil War, donde el presidente se atrinchera en la Casa Blanca. Otros señalan algo más simple: control absoluto sin supervisión. Porque cuando no hay Congreso, cuando no hay auditoría, cuando no hay transparencia, entonces no hay frenos. Según lo que se discutió en la audiencia, esto es lo más probable. El juez emitirá una orden de suspensión inmediata. Se detendrá la construcción vertical. El búnker podría continuar, pero bajo supervisión. Trump deberá ir al Congreso. Habrá apelaciones. El caso podría llegar hasta la Corte Suprema. Y mientras tanto, la gran pregunta queda en el aire. ¿Quién autorizó realmente esto? ¿Quién controla ese dinero? ¿Y qué más se está construyendo que no sabemos? Lo que estamos viendo no es solo una disputa legal, es un choque directo entre el poder ejecutivo, el poder judicial y el control del dinero público. Un presidente que actúa como propietario, un juez que le recuerda que solo es un inquilino, y la Casa Blanca que, literalmente,
está siendo reconstruida por debajo. Todo mientras el público apenas se entera, porque al final del día, la pregunta no es si Trump puede construir un salón. La pregunta es, ¿quién vigila al que construye en secreto dentro del corazón del poder? Si este tipo de análisis te gusta, si quieres entender lo que realmente pasa detrás de los titulares, te invito a suscribirte, darle like y compartir este video, porque estas cosas no salen en los noticieros tradicionales, pero definen el futuro del poder en Estados Unidos. Nos vemos en la próxima nota.